Hola, buenas tardes. Soy María, vuestra profesora del módulo de integración social. Vamos a abordar hoy en esta clase una herramienta para trabajar la intervención familiar, en este caso es la entrevista familiar. Hemos comentado en clase que es una estrategia, un recurso complejo que puede requerir de formación específica y del manejo de diversas herramientas, pero nos parece importante que podáis tener unas nociones básicas y que podáis profundizar si vuestra situación o vuestro desempeño laboral lo requiere. Comentaros que la idea de hoy es pues proporcionar un contexto teórico para, digamos, construir un mapa mental sobre el que apoyar nuestra intervención cuando empecemos a trabajar con la familia. Vamos a afrontar diferentes teorías, vamos a ver cuál es nuestra función dentro de la entrevista familiar y vamos a ir avanzando en esta exposición. Comentaros también que la idea de esta sesión es poder complementarlo con una sesión práctica en el aula en la que vamos a trabajar desde diferentes perspectivas, es decir, parte de la clase, parte de las alumnas van a ser la familia, parte de las alumnas van a ser el equipo de ecoterapeutas y parte de las alumnas van a ser el equipo de supervisión. Vamos a poder hacer un role-playing y poder analizar pues todo este trabajo a través de una grabación en vídeo y poder luego ver cómo se han desarrollado las intervenciones. En este caso vamos a empezar con la presentación. Abordamos la entrevista familiar, como os digo, pues como una técnica específica de la intervención. Para generarnos este mapa mental, este mapa teórico con el que afrontar la situación familiar, vamos a contar con diferentes perspectivas. La intención no es que tengamos que nos sepamos de memoria, por así decirlo, mejor dicho, que nos sepamos de memoria todas las teorías de este marco, pero sí que tengamos, digamos, una clara intencionalidad a la hora de observar. En este caso nos podemos centrar en 4 teorías y vamos a ir desarrollándolas un poquito. En el caso de la teoría de comunicación humana, yo creo que es bastante conocida, pero nos interesan en concreto algunos de los axiomas que plantean desde esta perspectiva. La imposibilidad de no comunicar. Esta teoría plantea que toda comunicación es conducta y que por lo tanto es imposible para el ser humano, para la persona, no generar conducta, con lo cual cualquier acto es un acto de comunicación. Los silencios, las ausencias de respuesta, esas situaciones también es un acto de comunicación. En cuanto a los niveles de comunicación, nos plantean una diferencia entre contenido y relación. Es decir, la parte de contenido es, digamos que haría referencia a la parte del significado, que te quiero decir con las palabras que uso en el mensaje. Y otra parte es la de relación, es qué está en juego en ese mensaje o qué es lo que yo te manifiesto a través de ese mensaje que tiene que ver con la relación que tengo contigo. Por poner un ejemplo, cuando una mamá, vamos a poner un ejemplo, cuando una mamá habla sobre las notas de su hijo y dice, por ejemplo, hemos sacado un 7, podemos ver los dos aspectos, ¿no? Podemos ver la parte de contenido, es decir, el niño ha aprobado un examen, y la parte de relación. Cuando manifiesta hemos sacado un 7, entendemos que puede sentirse protagonista o partícipe del éxito de su hijo, ¿no? Parte de los logros que tiene su hijo se puede, digamos, de alguna manera apropiar de ellos, ¿no? En cuanto a la puntuación de secuencia de hechos, que es otro de los factores importantes, hablan de cuál es la relevancia que cada participante en ese proceso de comunicación le da a ese hecho. Por ejemplo, si yo soy una persona muy ordenada y, no sé, por ejemplo, mi pareja es una persona, pues a la que no le incomoda el desorden, seguramente una situación en la que hablemos de que pues no encuentro a la hora de salir de casa, no encuentro las llaves del coche, para mí sea mucho más incómoda que para mi pareja. Es decir, para mí la situación me implica emocionalmente una angustia, porque yo le doy una importancia a esa situación mayor que la que le puede dar mi pareja, por ejemplo.
Con respecto a otra de las teorías, la teoría general de sistemas igualmente habla de diferentes perspectivas o habla de diferentes enfoques, pero vamos a centrarnos en 3 características que nos pueden apoyar en este contexto de la intervención familiar. La totalidad, es decir, que entendemos la terapia familiar como una herramienta de cambio, es decir, lo que plantea la totalidad es que todos los elementos del sistema interfieren unos en otros, por lo tanto, al introducir un cambio en uno de los elementos del sistema, varía la situación de toda la familia. Pongo un ejemplo. Tenemos una familia con una pareja y 2 menores, por ejemplo, en los que, bueno, pues hay una situación, llegan a consulta porque hay una situación, por ejemplo, de fracaso escolar. Entonces, bueno, pues todo el mundo da por hecho que, por ejemplo, la chica de 14 años que está suspendiendo es la causa de los problemas en esta unidad familiar. Si nosotros cambiamos el foco, introducimos a lo mejor otra circunstancia, puede ser que esta modificación genere cambios en el sistema. Es decir, si empezamos a plantearnos si el fracaso escolar es una falta de capacidad o de motivación, en este caso, de la hija, o si pudiera ser que hay una situación de estrés en la familia que está generando que esta chica no pueda concentrarse pues en su rendimiento académico. Introducir este cambio o que digamos que esta nueva información altera las situaciones que ya se han generado dentro de la familia y puede incorporar cambios. En cuanto a la no sumatividad, hablamos de que el sistema es mayor que la suma de sus partes, ¿no? Es decir, la relación entre los miembros tiene un peso en sí mismo dentro del sistema. Y en cuanto a la retroalimentación, hablamos de las pautas circulares. Está todo prácticamente relacionado, ¿no? Un cambio en una conducta genera un efecto en el otro. Entonces es circular. Los efectos y las causas se retroalimentan en este caso. Para seguir hablando con otras teorías, para seguir abordando otras teorías, también queremos poneros encima de la mesa, ¿no?, otra perspectiva a la hora de determinar cuál es la situación de dificultad o cuál es la tipología, por nombrarlo de alguna manera, de las familias con las que podemos trabajar. No vamos a hablar de la, entre comillas, gravedad de la dificultad que traen a terapia, sino de cuáles son sus estrategias de afrontamiento o de resolución ante los problemas o ante los cambios. Cuando una familia es funcional, entendemos que tiene la capacidad de adaptarse a los cambios que les genera la cotidianidad, el desarrollo de sus miembros, los retos que les supone el crecimiento de sus hijos, cambios de residencia, cualquier circunstancia que se dé. La familia funcional es capaz de afrontar estos retos, modificar sus conductas y generar estrategias que les permitan seguir evolucionando a partir de ese cambio. La familia disfuncional sería aquella que no es capaz de modificar sus conductas a pesar de que las circunstancias lo requieran. Son aquellas familias que hablan, por ejemplo, de me gustaría que todo fuera igual que antes, cuando mis niños tenían 2 años y yo podía ir con ellos a cualquier sitio de vacaciones. Si tus hijos ya tienen 15 años, tendrás que buscar otras estrategias para que quieran venir contigo a tu lugar de vacaciones, por ejemplo. Y las familias en crisis son aquellas que no han tenido tiempo, por así decirlo, que están en un proceso de crisis y que están intentando determinar cuál es la nueva estrategia de afrontamiento, es decir, cómo van a evolucionar a partir de esta situación. En este caso tenemos que tener en cuenta que todos los sistemas, en relación a la teoría que decíamos antes, todos los sistemas tienden al equilibrio, es decir, todas las familias se sostienen y son capaces de mantenerse en base a ese equilibrio del sistema, a esas normas establecidas, a esa costumbre, que son las que hacen que todos sus miembros sepan cómo hay que comportarse, ¿no?, por así decirlo. Comentaros también sobre la teoría estructural de Minuchin, que habla también de diferentes factores a tener en cuenta a la hora de abordar a las familias. La relación entre subsistemas, el manejo de la información entre los diferentes subsistemas, si es evidente o no, o si es viable o no que la información, por ejemplo, de la pareja pase a los hijos, si los hijos, por ejemplo, tienen información sobre cuestiones que no son adecuadas para su edad. Por ejemplo, en este caso hablaríamos de límites difusos, unos niños de 6-7 años que puedan tener información sobre si sus padres tienen dificultades o no para pagar la hipoteca de casa,
En el caso contrario, unos límites rígidos serían, por ejemplo, una situación en la que la información nunca pasa o muy raramente pasa de un sistema a otro, es decir, por poner un ejemplo, hay una enfermedad dentro del matrimonio, por ejemplo, el papá o la mamá pueden tener una enfermedad y no trasladan a sus hijos que hay una dificultad. Se oculta, no hay flujo de información entre un sistema y otro. O los límites claros, es decir, hay información que es importante que pase de un subsistema a otro, que pase de padres a hijos o viceversa, pero hay otra que no es necesaria. Esa sería, digamos, la parte más o el modelo más sano. Las alianzas son estrategias, bueno, o acercamientos, aproximaciones entre dos miembros de la unidad familiar. Las jerarquías es el lugar que ocupa cada miembro, ¿no? Si es el que maneja el cotarro o si es el último mono, por así decirlo, dentro del contexto familiar. Y luego las coaliciones serían estas conexiones entre dos miembros de la familia en contra de uno, ¿no? Cuando, por ejemplo, un padre y una hija se llevan estupendamente y, bueno, pues hacen de rabiar, por así decir, al hermano pequeño, por ejemplo, ¿no? Bueno, estamos poniendo ejemplos muy, muy cotidianos, ¿no? En este caso, Minuchin, en base a estos conceptos, establece dos tipos de familias, la familia aglutinada y la familia desligada. Por poneros un ejemplo igualmente cotidiano, podríamos hablar, seguro que conocéis a alguien que tiene muy poco vínculo con su familia, es decir, aquellas personas que se ven 2 veces al año por Navidad y porque toca y que no saben ni quieren saber nada de su familia y que además intentan saber poco. Esa sería, digamos, un modelo de familia desligada. El extremo opuesto sería la familia aglutinada, en la que todo el mundo participa de cualquier acto social, se conocen absolutamente todos los detalles de la vida de cada uno, hablan diariamente 7 veces por teléfono, ¿no? Bueno, pues por poner ejemplos cotidianos. En este caso también quería trasladaros una cuestión importante con respecto a cuál va a ser nuestro papel como terapeutas. Tendríamos 3 principios básicos, por así decirlo. La vinculación, intentar entender e intentar generar cambio. Es decir, vamos a intentar formar parte, vincularnos con esta familia de manera que podamos entender, como decimos, intentar comprender cuáles son las dinámicas, qué es lo que pasa dentro de la familia, cómo podemos abordar situaciones y generar cambios, ¿vale? Importante también poder afrontar, perdonad, que se me ha descolocado, poder afrontar, bueno, pues el contexto de intervención, es decir, poder hablar con la familia de cuál es el sentido, cuál es el objetivo de la terapia que estamos iniciando. Muy importante, sobre todo, bueno, tenéis un artículo dentro de los materiales complementarios que habla de todos los contextos, pero sobre todo muy importante informar cuando nos estamos adentrándonos en un contexto de control, es decir, cuando hay una instancia superior o cuando hay una situación de riesgo para alguno de los miembros de la familia y nosotros tenemos la obligación profesional de informar a las autoridades competentes. Pongo un ejemplo. Si estamos en una situación, por ejemplo, estamos interviniendo con una familia en la que hay violencia, seguramente tengamos como norma que si se produce cualquier tipo de agresión dentro de la familia va a haber una denuncia. O si estamos en un proceso de absentismo y la Delegación de Educación ha impuesto como norma que hay que acudir obligatoriamente a todas las sesiones de terapia. Si no se acude a las sesiones de terapia, nosotros vamos a informar. Entonces, sí que es de vital importancia para generar esa vinculación que decíamos anteriormente, el abordar todas las situaciones desde una transparencia absoluta. Y bueno, pues como os decía, dentro de esta estructura que vamos a abordar, vamos a intentar tener esta estructura, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Vamos a intentar generar un vínculo con la familia, recoger información y sobre todo intentar consensuar metas y objetivos. Esta sería la primera sesión de terapia familiar. Este sería el esquema general y a partir de aquí vamos a intentar trabajar en la parte teórica, en la parte de aula, para ver cómo podemos desarrollar y poner en práctica estas cuestiones. Bueno, espero que haya sido interesante para vosotros y nos vemos en clase.